Bona tarda. Bé, ja han passat aquests 5 minuts, o sigui que comencem i aprofito i col·loco la falca publicitària perquè així els que arriben després tampoc es perden res. Primer que res, volia donar-vos a tots moltes gràcies i l'enhorabona per estar aquí. Crec que és super important que tinguem la preocupació de fer cada vegada millors dictàmens i això també vol dir utilitzar les eines que tenim a l'abast, que potser fa 50 anys no teníem. I per aquest motiu hem muntat aquest monogràfic, que ja sabeu que de quan en quan el fem, perquè a més des de l'agrupació no deixem d'incorporar noves eines a la maleta. I li hem demanat a l'Israel, que suposo que també molts de vosaltres ja el coneixeu, és l'Israel Brioso, ve de Sevilla, és un superprofessional de les... diria, sense que s'ofengui, és un friqui. Un friqui. Lo admito. Superprofessional, no, però friki lo admito. Sí. Però normalment una cosa va lligada a l'altra, perquè només quan ets un friqui d'algo i poses tota l'atenció acabes sent molt bo. I és el que li passa amb ell. Com que té tota l'atenció amb ell i a la seva col·laboradora, la Débora Serrano, que també és boníssima, doncs tots dos són molt cracs d'això perquè hi posen tota l'atenció, tots els 5 sentits, ho estudien, els apassiona, això es nota i a més és un comunicador immillorable. Jo soc avorrida, però ell fa riure molt i per tant dona molt de gust sentir-lo quan ens explica les coses i per tots aquests motius l'hem fet venir avui aquí i ja ho sabeu, demà tot el dia i passat demà al matí per veure com podem aplicar les eines de mesura per poder fer dictàmens que ens donin dades objectives. Haureu vist la publicitat que us hem enviat. Jo pensava, el meu avi era metge rural i va néixer el 1899, o sigui, fa molts anys. I doncs quan les dones estaven embarassades, per casa hi havia, jo encara hi jugava, una trompa d'aquestes de fusta que posaven a la panxa i escoltaven el batec de les criatures. I això, doncs, al segle passat, a principis del segle passat, era la tecnologia que hi havia, era fantàstica, no? Escoltaves amb la trompa, palpaves i veies com anava. Però ara jo no m'imagino cap senyora embarassada acceptant que el metge sapigués com està el fetus amb la trompa. Totes demanen una eco, com a mínim. Ara aquí tenim un company que s'ha fet mal i ara m'estava explicant que en principi no li passava res, però va anar al metge i li van fer una placa. I van veure que s'havia trencat un tendó. Tampoc acceptarien que algú mirés la mà i digués ves, i ja veurem què passa. Aquest temps s'ha acabat. Per la medicina tots ho tenim claríssim i per l'arquitectura i la perícia em penso que no tant. Els que esteu aquí sí, perquè per això hi esteu. Però fixeu-vos que em penso que n'hauríem de ser molts més. N'hauríem de ser molts més aquí, n'hauríem de ser molts més demà. Perquè aquest temps dels dictàmens de Milea al saber i entender toca la fi. Evidentment hem de posar Milea al saber i entender, però hem de posar mesures, hem d'utilitzar higròmetres, hem d'utilitzar càmeres termogràfiques, que són les ecografies que ens toquen a nosaltres. I amb totes aquestes dades certes, objectives, no, esto es gravísimo, esto me parece que nada, sinó això mide tant, això pesa tant, i això és així, i aquí tinc les proves, i ho he comprovat per 3 mitjans, i els he comparat, i he arribat a una conclusió, i això és el que li porto, senyoria, al dictamen, perquè vostè tingui unes dades clares que a més li ajudem a interpretar, és el que ha arribat. L'altre ja no pot continuar més. Per tant, els que demà veniu, fantàstic, els que no, us engresco encara de que us apunteu a les sessions de demà i passat demà i bé, aprofitem aquesta jornada. Posa't una petita cunya publicitària de més. Farem d'aquí poc un altre monogràfic, també superinteressant, on els de l'Associació de Consultors d'Estructures ens presentaran, si vols explicar-ho tu molt breument. Agafa el micro, perquè si no... Vine. Gracias. Hace un tiempo hicimos una presentación de lo que llamábamos la ITACE, ¿no? La que vinisteis muchos, estabais, ¿cuándo saldrá la aplicación? Bueno, hemos hecho una monografía que la hemos publicado y hemos hecho además un software, de alguna forma, aquello que era una hoja de cálculo ahora es un software online en el que se puede entrar y te puede ayudar, ¿no? Y bueno, pues comentándolo dijimos, haremos como la segunda parte, ¿no?, de aquella presentación que hicimos, en la que explicaremos, la hemos llamado ya, tal y como aparece en la monografía, ITE, ¿no?, IT estructural,
y explicaremos pues todas las fichas que hemos incluido, todo lo que debería incluirse, todo lo que se puede sacar con ese mini software que tiene que servir de ayuda para realizar esa IT complementaria sobre una IT que en principio los que nos dedicamos a las escrituras creemos que es insuficiente, ¿no? Porque nos deja todo por ahí sin saber cómo está, ¿no? Y aquello de que no es una inspección visual, pues como se ha dicho, no nos quedemos en esa inspección visual. I bueno, ja us lo informaremos, no? I continuo amb els tràilers. Sabeu, guardeu-vos tots, si us plau, a l'agenda 14, 15 i 16 de novembre. Sou conscients que teniu una cita a Tarragona 14, 15 i 16 de novembre? No. Ho sabeu? No? Doncs ja us ho podeu apuntar perquè esteu tots convocats a Tarragona, que fem les jornades del Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior de Col·legis d'Arquitectos, aquestes que van fer a Cartagena, a Almeria, a Saragossa i molts més llocs. Doncs aquest 14, 15, 16 es fem a Tarragona. Per tant, heu de venir perquè està al costat. D'aquí poc us enviarem la publicitat i a més hi haurà uns preus superavantatjosos pels catalans perquè, a veure, 800 que som, se'ns ha de notar. I ho tenim al costat de casa, hem fet un esforç, fem tota l'agrupació, un esforç molt gran per portar-ho a casa, per ensenyar als de fora què tenim aquí i tenir-ho al costat, i això s'ha d'aprofitar. Seran aquesta vegada, per primera vegada, internacionals entre cometes, la qual cosa vol dir que no és que tinguéssim gent de tot el món ni molt menys, però sí que parlarem de la LOE, que aquest any fa 20 anys, la LOE que ens ha anat tan bé a tots per segmentar les responsabilitats, i tindrem ponents que vindran de la resta d'Europa amb l'objectiu de poder comparar la seva normativa d'edificació amb la nostra i aprendre els uns i els altres. La nostra normativa, la LOE, en aquest cas, és bastant de referència a la resta d'Europa. Per lo que sabem, la volen copiar, volen treure coses bones i nosaltres també podem veure què fan els altres de bo. Per tant, és una cita a la que esteu, que se us espera. I dit això, i acabo, l'última, també el DALF 6, DALF 7, ara ja m'he perdut. Ara toca el 6? Sí, el DALF que toca. N'hem de fer un altre. Tenim 20 i pico persones que fa molt temps que l'estan esperant. Amb això no fèiem massa crítica, però des de les illes es volen afegir, gent d'Andorra es volen afegir, hem entrat en tractes amb la Pompeu i farem sessions en streaming i això ens permet tornar-ne a fer una altra edició. I està prevista que es comenci a partir de gener 2020. Per tant, tots aquells que esteu interessats ja ho podeu dir, ja podeu fer-hi pensament, serà tot molt més reduït, no en quant a contingut, serà més concentrat, potser hi haurà sessions d'un dia sencer perquè duri menys temps i també els que vinguin de fora de Barcelona puguin optimitzar els viatges. No ho farem només una tarda, a vegades farem una tarda, a vegades farem un dia sencer. I una bona notícia, els que ja teniu el DALF, també hi sereu benvinguts. Farem algo simbòlic de pagament, supersimbòlic, per tant que us pugueu integrar i pugueu repetir totes aquelles classes que us faria goig de refrescar. I a més, així també aportareu pluralitat i coneixement de la gent que ja té experiència a la classe. Per tant, tant els que no l'heu fet, que us hi heu d'apuntar, com els que ja l'heu fet, que podeu refrescar, tingueu present que a partir del 2020 també tindreu feina nova. I amb tot això estem preparant la llei de pèrits, que si no s'hagués acabat el govern la tindríem a punt. La llei de pèrits estava en un calaix i consensuada pels partits, però a l'acabar-se el govern no ha tirat endavant, però el dia que això tiri estigueu també tots conscienciats que la formació contínua serà obligatòria. Igual que ens passa als mediadors, que cada 2 anys hem de fer 40 hores, hem d'acreditar 40 hores de formació continuada, ens passarà als pèrits i a més és possible que se'ns demani una formació específica. Per tant, també tingueu aquí i prepareu-vos perquè quan arribi estigueu ben apuntalats. Dit això, s'han acabat els tràilers, li passo a l'Israel, gràcies per aguantar la publicitat y que disfruteu. Gracias, Israel. Gracias, Ana. Bueno, lo primero es darte las gracias por las palabras que me has dicho, que me has sonrojado incluso. Venir aquí para mí es un gran orgullo y un compromiso realmente con la profesión, puesto que entiendo y respeto mucho el colegio y todos los profesionales, ¿no? Luego tengo que deciros una cosa,
por apoyar un poco más la campaña publicitaria que ha hecho Ana, es que yo vengo de fuera y no tenéis ni idea realmente del esfuerzo o de las oportunidades que tenéis aquí con la formación. Yo he entrado en la página para ver el programa, no solamente el mío, para ver los demás, y me he quedado alucinado y con ganas de venirme a empadronarme aquí, porque desde la oratoria hasta la composición de texto, hasta temas realmente de medición, que es un poco lo que nos hace ser mejores peritos, ¿no? No solamente hacer un buen dictamen, sino luego saber defenderlo, que en muchas ocasiones es donde pecamos, donde fallamos y donde caemos, ¿no? Por seguir otra vez, lo siento, pero tengo que hacerlo, como vengo de fuera, insistir en Tarragona, ¿no? Yo en la tercera, esta iría a la cuarta, y ya no solamente por un momento en el que te puedes enterar o puede haber conferencias interesantes, sino también es un buen momento para compartir con otros profesionales y otros compañeros de otros sitios de España cómo se hacen las cosas, cómo se trabaja, diferentes especialidades, gente que puede aportarte seguramente algo. Y es un buen momento para hacer ahora eso que está muy de moda, que es el networking, ¿no? Poder conocernos a diferentes profesionales y sobre todo a diferentes especialistas, porque al final realmente el arquitecto perito no tiene que tender a ser un perito de todo. Yo al menos lo considero así, ¿eh? Considero que la especialización es muy importante, igual que los médicos están especializados, igual que los abogados están especializados por ramas. La profesión de arquitecto pues no lo está. La LOE nos da tantísimas competencias que nos hemos perdido, bajo mi humilde opinión. Yo cuando le dije a mi madre que no hacía casas, pues se quedó diciendo, pues, pero tú, la carrera que te hemos pagado, ¿cuál es? Digo, no, mamá, soy arquitecto, pero no tengo por qué hacer casas. Las obras que hago son las obras de reparación de los propios dictámenes o los propios problemas que hay que resolver. Entonces, pues es una oportunidad para poder ver, y quizás yo sé mucho de envolvente, pero Jorge sabe mucho de estructura, y yo cada vez que tengo una duda de estructura, Jorge sabe que lo llamo seguro. Porque no solamente hay que saber hacerlo, sino hay que saber el teléfono de la persona que sabe hacerlo perfectamente bien, porque nos puede ayudar mucho y sobre todo nos puede quitar y nos puede dar muchas noches de sueño que, como somos responsables, nos la quita la intranquilidad de no tener o de creer que sabemos lo que estamos haciendo. Bueno, pues con esto deciros que, como ya sabéis, el monográfico realmente es un resumen o voy a tratar de hacer un resumen, una visión global de lo que vamos a dar en los módulos que vienen mañana. Mañana un día súper intensísimo, por la mañana aislamiento térmico, por la tarde veremos condensaciones y luego al día siguiente hermeticidad. Os animo a los tres. El último módulo, el de hermeticidad, os animo incluso más porque es una cosa súper desconocida y además he conseguido, tengo un buen amigo colaborador por aquí por la zona que me va a traer unos equipos y vamos a hacer un ensayo de blower door, que no sé si habéis visto alguna vez alguno, pero es una cosa súper interesante y a los frikis como yo nos apasiona. Vuelvo a decir y agradecer a Ana las palabras, pero a mí realmente el llegar a este punto de friki no me ha llegado por ser arquitecto ni por la especialización, me ha llegado porque soy un cotilla, un curioso nato. O sea, tengo que conseguir y tengo que como dijo un profesor y persona que admiro mucho, a la ciencia, o sea, a la convicción del convencimiento, de la ciencia a la convicción así, ¿no? De la convicción al convencimiento, de la ciencia a la convicción, de la convicción al convencimiento. Ese es el orden de las tres. Porque la única manera de poder llegar a hacer periciales buenas y certeras y apoyándonos en números y de manera científica, pues utilizando tecnología y sabiendo muy bien lo que estamos haciendo. Yo, con todo, os pido permiso para ponerme de pie, porque es que ya no sé, normalmente no aguanto. Jordi me ha dado un micro de mano porque ya me conoce de alguna otra ocasión y sabe que soy capaz de estar sentado. Además lo vais a ver, si lo veis en estos próximos días, exactamente igual. Soy muy nervioso y no puedo estar sentado. Bueno, hoy el resumen que vamos a ver sobre parámetros medibles de confort ambiental, y lo vamos a centrar, o la idea era centrar nuestros módulos en tres patas fundamentales, ¿no? Que es el aislamiento térmico, las condensaciones y la hermeticidad. El aislamiento por la cara, sobre todo estos días lo que voy a tratar es del aislamiento térmico en la fachada, puesto que realmente es
la gran mayoría de las veces la envolvente que más grande tenemos, pero igual se puede extrapolar lo que vamos a hablar en los próximos días a cubiertas, ¿no? Que es la quinta fachada. Condensaciones, que es ese gran problema que tenemos en muchas ocasiones cuando hacemos mejoras en las viviendas, que de repente cambiamos unas ventanas y nos dicen: he cambiado y he puesto unas ventanas Climalí con una rotura de puente térmico, y ahora de repente nos empieza a aparecer otro problema, que son las condensaciones. ¡Guau! ¿Pero por qué? Es lo que trataremos de ver. Primero trataremos de entender el porqué de las cosas y luego cómo poderlas medir y resolver. Y por último, la metricidad, que como he dicho es ese gran desconocido, que ya os explicaré que el código técnico realmente sigue pasando de él, y ya veréis que realmente no nos viene nada bien que pasemos de él. El orden que voy a llevar hoy, ¿vale?, para hacerlo un poco ligerito por la hora que es basado en estos 3 puntos. Unas primeras consideraciones generales, luego veremos un marco normativo y luego el marco técnico. Yo donde más voy a disfrutar va a ser el marco técnico, porque vamos a ser donde vamos a ver un montón de cositas, ¿no?, de cacharro. Con respecto a las condiciones generales, realmente desde que el ser humano baja del árbol y se mete y trata de buscarse una casa o un espacio donde poder cobijarse de la lluvia, donde poder cobijarse del sol, donde poder cobijarse del viento, en ese momento es cuando realmente empezamos a ser conscientes de que lo que necesitamos es protegernos de las condiciones ambientales que nos rodean, ¿no? Al principio del todo, prácticamente, desde que bajamos como en el Australopithecus, nos transformamos en el Homo sapiens y empezamos a hacer cabañas, la tendencia natural siempre era a entender el entorno para podernos posicionar en sitios que nos convinieran, ¿no? Por ejemplo, veíamos los vientos predominantes, nos colocábamos en la zona de vientos predominantes, al contrario de los vientos predominantes. ¿Sabéis por qué? Hay los cementerios. Cuando ya nos dio por enterrar a nuestros familiares próximos a las ciudades, los cementerios siempre están en la dirección contraria de los vientos predominantes. ¿No lo sabíais? Pues tenía una lógica muy aplastante. En el momento que cambiara el viento, si lo ponían en el sitio que no era adecuado, pues el abuelo que estaba ya descompuesto barría toda la ciudad, y eso era horroroso. El paso del tiempo nos ha hecho hacer que ya está hasta el cementerio, y por detrás del cementerio, y casi 2 kilómetros, incluyendo la zona pasada del término municipal. Con lo cual hace que realmente hayamos perdido un poco esa noción de los principios ambientales. Como decía el otro día un amigo, y me gustó mucho, ¿no? Decía: ahora antes teníamos una vivienda orientada dependiendo del sol, dependiendo pues la casa posicionada que ahora se está volviendo un poco, pero durante un momento enorme de este periodo de construcción, el cual nosotros somos la gran mayoría de las cosas que peritamos, el concepto básico es, lo he apuntado porque me gustó la frase, dice: tengo una vivienda con orientación a la máxima edificabilidad. Porque es verdad, pensad cómo orientamos hoy día las viviendas. Hoy día ponemos las casas, las viviendas paralelas, alineadas a vial, y donde te toque. Da igual, el viento de donde venga, da igual, el sol de donde salga, no es exactamente igual. Claro, eso ha hecho que esa contraprestación ante luchar contra las condiciones naturales que llevamos haciendo desde que nos bajamos del árbol, como he dicho antes, hace que la envolvente que rodea el edificio, pues ya la envolvente tenga que tener otra serie de cualidades. Ya no vale cualquier cosa, ya no vale la cabaña. No sabéis si en Dubái están haciendo un edificio, dicen que va a ser el más caro del mundo, que se va girando. Se va pudiendo girar dependiendo del día, del sol, de la iluminación, de todo lo que se va pudiendo girar. Claro, eso es pura tecnología. Ante eso hemos tenido que apostar para poder tener envolvantes lo más eficaces posible, porque la primera medida que se toma en un edificio, o el primer contacto, no pueden ser las instalaciones. Yo siempre he dicho, tú te puedes comprar un aire acondicionado AAA de eficiencia energética, pero como tu casa sea un colador o no tenga el aislamiento térmico, eso no vale para nada. La AAA se transforma en triple Z. Es que es indiferente. Entonces, ante esa envolvente, que las envolventes siempre dicen mucho, es donde tenemos que ir, o hemos ido avanzando, y ha ido avanzando poco a poco el tiempo y la normativa, para poder llevarnos a poder controlar todos esos parámetros que al final son los que nos dan esa situación incómoda, en muchas ocasiones irreclamable, ¿no?
¿Por qué? Porque todo, realmente, esta es la pirámide de Maslow. ¿Sabéis? ¿Os suena la pirámide de Maslow? Son de las necesidades humanas, ¿no? Esta pirámide, pues realmente representa todas esas necesidades que tenemos el ser humano, o por lo menos tratan. Las necesidades fisiológicas, fundamentales, las necesidades de seguridad, que aquí donde está la vivienda, necesitamos sentirnos seguros, necesitamos esa capacidad, ese espacio que conforma un ambiente saludable y un espacio seguro. Eso es el segundo escalón de la pirámide. Las necesidades de afiliación, de pertenecer a un grupo, necesidades de reconocimiento y luego, por último, necesidades de autorrealización. Yo apostaría por una cosa más. Creo que se ha generado un peldaño más abajo, que es el wifi. O sea, esa necesidad, mis hijos cada vez que llegan a cualquier lado, primero que dicen, papá, ¿la clave del wifi? Espérate, si todavía no me he pedido ni de comer, que es la primera parte del escalón. Pues nada, esto hace que las necesidades cada vez incluso vayan siendo más exigentes, porque nos encontramos en muchas ocasiones donde se vende mucho la eficiencia energética, que ahora hablaré un poquito más adelante, y realmente no sabemos lo que vendemos, no tenemos ni idea, ¿eh? Digamos, esa parte del confort, de la envolvente, del por qué estamos en la casa, en la primera anomalía, quien la nota es el desequilibrio que le produce al usuario. Tú te compras tu casa y ahora de repente en tu casa hace mucho frío, o en tu casa hace mucho calor, o tienes que tener mucho tiempo de aire acondicionado, o tienes corrientes de aire que estás sentado y notas cómo de repente empiezan a cruzar aire de un sitio a otro, o te salen humedades de condensación. Ese desequilibrio es la base de realmente toda esta queja. Durante mucho tiempo, yo no sé cuántas veces a ustedes os han dicho cuando habéis ido a cualquier sitio que tenía un problema, dice, esto es normal, esto lleva así un montón de tiempo. Dice, no, yo tengo humedades de condensación, pero yo pinto todos los años. Pero ¿cómo que usted pinta todos los años? Lo que pasa es que te llaman porque ya se han cansado de pintar. Y dice, aquí tiene que haber un problema. El de arriba tiene que hacerme algo. Pues siempre el otro. O las filtraciones de aire. O la filtración de estar sentado, como he dicho antes, y tú notas realmente las corrientes de aire como te corren por la... Bueno, a mí yo que lo noto antes. Porque tengo un sensor especial que ustedes no lo pensáis, pero esto es queriendo, ¿eh? Yo tengo un melenón que no os podéis hacer una idea, ¿eh? Entonces, este desequilibrio de usuario es lo que hace que realmente salte esas alarmas, porque cada vez el propio usuario es cada vez más exigente con las condiciones. Yo quiero, cuando ya se entera de lo del Climalink, no vale para nada, si el resto de la envolvente o el resto de la carpintería no es buena, ya empieza a decir, pero es que me compré una casa clasificación energética A. Por aquí hay muchas A, pero carteles hay. Porque en Sevilla hay muchos carteles de clasificación energética. Y yo paso con el coche y digo, Dios mío, no saben dónde se meten. Pero bueno, esa falta de confort realmente es una lesión. La podemos entender como una lesión, porque realmente es un perjuicio o detrimento de ese estado de confort al que supuestamente desde que nos bajamos del árbol estamos buscando. Estamos buscando no tener humedad dentro de casa, poder cobijarnos cuando haga frío, cuando haga calor. Todas esas cosas es la que realmente produce esta lesión, porque aunque uno piense que yo pongo el aire acondicionado o yo abro la ventana o yo... Al final eso realmente es uno de los daños, para mi gusto o para mi criterio, no gusto, sino criterio, la reclamación que va a empezar a venir poco a poco cada vez más. Porque la gente, como he dicho, cada vez empieza a ser más exigente y la gente cada vez le vende la certificación energética. Y de aquí todo el mundo sabe ya de energía y sabe ya todo el mundo de que la luz sube todos los meses y aquí todo el mundo sabe hacer certificaciones energéticas. Aquí todo el mundo sabe de todo. ¿Alguno de ustedes hace certificación energética? Por un apunte. Muchas veces cuando hacemos certificación energética solemos meter valores por defecto. Eso es igual que calcular una estructura por defecto. Lo que pasa es que en la estructura podría haber problemas, pero suele haber menos porque los coeficientes de seguridad son muy altos. Pero realmente esos valores por defecto pueden generar un disconfort en el interior
que no sabemos ni de lo que representan. Es lo que voy a tratar de explicar estos próximos días. Esos valores por defecto, esas anomalías, como realmente qué significan, ¿no? Vamos a pasar ahora al punto del marco normativo. Yo creo que más o menos he dejado claro realmente la situación que nos encontramos. Queremos una casa buena, queremos una casa eficiente, la gente cada vez empieza a quejarse más de las casas con razón, ¿vale? Yo no sé, el tema de la ventilación es algo también un poco misterioso, porque en mi casa mi madre abre la ventana por la mañana, la tiene 2 horas abierta y la cierra y dice, ¿ya ha ventilado? Digo, claro, mamá, ya has ventilado, ya has enfriado todas las paredes. Lo que pasa es que, claro, cuando se lo explico a mi madre ya dice, otra vez, ¿vale? Pero es verdad, ya has enfriado las paredes, ya has enfriado esto, ya has enfriado lo otro, y ahora todo eso hay que calentarlo. Y eso es dinero. Las ventilaciones, las casas se suelen renovar solas. Os voy a decir una cosa que va a quedar helado. Edificaciones del Código Técnico, de la media que llevo yo hecha, 5 renovaciones hora. Es decir, cada hora se puede renovar la casa casi sola 2 veces. Son 5 a la mitad de la presión, que es la presión normal que puede tener el día, solamente por las rajitas, vamos a decirlo así, y por las fisuritas y por los encuentros que están mal sellados, se puede renovar 2 veces sola. Y mi madre sigue abriendo la ventana por las mañanas, porque no se lo cree. Ella dice que no, que huele mal. Pero bueno. Si bien es cierto, todo esto está regulado. La normativa realmente, no desde que bajamos del árbol, pero sí es cierto que lleva ya un tiempo regulado. Y sí es verdad que poco a poco esa evolución de la normativa ha ido tendiendo a digamos que, a poner una serie de parámetros y una serie de valores para que dejemos de opinar, y si podemos medir y podemos contrastar si estamos fuera o estamos dentro, pues nos quitamos muchos problemas de en medio, ¿no? Sobre todo problemas con el confort, porque el artículo 3 de la LOE, que habla del confort en la estructura, en la habitabilidad, en todo lo demás, realmente, si a ti te llegan y te dicen, es que en mi casa hace frío, y pones una demanda por eso, porque lo puede pasar. Es que en mi casa me han vendido una clasificación energética A y a mí no. Pero ¿cuánto frío hace? Eso se puede medir. Hay normas, tenemos normas de UNE. Usted no puede imaginar, hasta para hacer bolígrafo tenemos una norma UNE. Hay normas UNE para todo se mide, todo se puede medir, todo está regulado. Y lo que no, medianamente se puede controlar. Quiero hacer un repaso rápido, ¿vale?, de cómo ha evolucionado la normativa en España con respecto al confort, porque evolucionó de una manera muy curiosa. Mira, ya en 1944 ya empezaron a decir, oye, aquí la segunda crujía debe de tener un patio para poder ventilar las habitaciones, porque supongo que aquí también se dará el que vamos teniendo niños, vamos tirando crujías para atrás y se nos van empezando a quedar dormitorios y habitaciones en el centro de la casa y vamos tirando para atrás hasta que llegamos, o no tenemos más niños o tenemos que comprar solar atrás. Y eso ya en 1944 se empieza a controlar, diciendo que todas las estancias deberían de tener un espacio para poder ventilar. No hablaba de números, simplemente de unas condiciones higiénicas mínimas, ¿vale? Luego, en el 69, una orden ministerial ya nos empieza a hablar un poquito más de ahorro de energía. Ya en el 69 empezamos a hablar de ahorro de energía. Yo creo que fue cuando empezó ya realmente a subir la luz. Y empezaron ya empezó desde ahí y empezaron a decir, ¡buah, esto vamos a tener un poquito que controlarlo! Y fijaros que en la ordenanza número 32 nos habla de las primeras conductividades, que realmente la conductividad y la transmitancia es una la inversa de la otra, eso sí, más o menos, ¿no? Y nos hablaba de la conductividad de los muros interiores, de las cubiertas, de todos esos datos que al final lo que pretendía era garantizar una serie de confort. Si bien es cierto, en el año 62 había otra norma antes, no que yo me la sé de memoria, es que hice un estudio termográfico sobre unas viviendas que estaban construidas en el año 59. El proyecto era del año 59, se construyeron en el 62 y se había hecho con ese tipo de ordenanza, ¿no?, con la ordenanza de esa época. Y se confiaba
el aislamiento térmico, sobre todo al espesor de la cámara de aire. Por eso, edad de edificaciones de esa edad, nos la encontramos con cámara de aire de 40 centímetros, lo cual es una locura. Que a tú ahora lo piensas y dices, la gente dice, yo de ahí saco un zapatero. Yo hago un zapatero y... ¿Cuántas veces no lo hemos encontrado, no? Y a tomar por culo la interior, perdón. ¿Vale? Luego, después de esa orden ministerial, aparece en el 75 un decreto para medidas a adoptar en las edificaciones con objeto de reducir la energía de consumo. O sea, ya poco a poco vamos tirando un poco a decir, aquí empezamos a gastar nosotros más luz de la que nos hace falta, porque esto empieza a ser un descontrol, ¿vale? Y ya en el 79 aparece la por todos conocida, la CT79, Condiciones Térmicas 79. En esa ya se hizo el primer avance porque se hizo una clasificación de España por zonas geográficas, o sea, la zona del mapa se hizo una zona por climas, ¿no? Por viento, ya empezábamos un poco ya a decir, wow, esto lo tenemos controlado porque aquí lo tenemos todo con mapas, aquí ya te toca tu zona climática, ya no hay duda, ya... Pero bueno, nadie dice cómo se controla eso. Todo lo seguimos dejando en un papel. Luego ya en el 2006 pues nos llegó el famoso código técnico. Yo no he conocido, igual que ustedes, más gente corriendo para entregar antes de que entrara el código técnico, no he conocido más, vamos, yo creo que perdí amigos. En ese momento pues yo los llamaba y no me cogían el teléfono y yo decía, esto no puede ser. Claro, nada más que indagas un poquito te das cuenta, porque el código técnico tampoco es que sea muy... Pero es que la C79, ¿os acordáis del caso G? Ese caso G que te decía, coeficiente global de aislamiento. ¡Wow! Decías tú, ahí soy capaz de darle un coeficiente a un edificio completo con 3 valores. Porque era así, ¿os acordáis de la ficha del caso G? Magnífica. Porque luego realmente, ¿quién decía que no? Nadie. Para eso estamos nosotros, para decir que no. Bueno, y ahora empieza ya realmente lo más divertido. Porque después del 2006 pues sale un Real Decreto otra vez con una modificación en 2007 con el RITE. El RITE ya empieza a poner un poco las condiciones ahora no solamente a la caja, sino nos empieza a poner las condiciones de, bueno, y dentro de la caja, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos? ¿Qué potencia? ¿Qué calidad del aire? ¿Qué necesitamos dentro? ¿Cómo lo hacemos? Empieza a plantear una serie de cuestiones que la verdad, una vez resuelta la envolvente o la caja de fuera, ahora empezamos a dotar de potencia a la parte de dentro, ¿no? Y empiezan a regularse muchísimas cosas. He de decir, a favor del mundo de los ingenieros, que el RITE se controla muchísimo más que lo que se controla el resto de la envolvente. Porque hasta el instalador menos cualificado de aire acondicionado puede llevar un tubo de pitot para medirnos la velocidad de la presión del aire, si funciona o no funciona bien. ¿Y cuánto de ustedes habéis medido la tramitancia de un cerramiento? Bueno, ese código técnico, pues como ya sabéis, viene con cada una de sus partes. Nosotros realmente aquí a lo que venimos solamente nos hace afección, por decirlo de alguna manera, 3, que son el HE, por el ahorro de energía, que ya desde el 49 ya estaban luchando por intentar que no consumiéramos tanto. Niño, apaga la luz, ¿vale? Yo creo que el del 49 era eso, niño, apaga la luz. El HS, que es la salubridad, porque empiezan a aparecer problemas como las humedades de condensación, no las humedades de filtración. La humedad de filtración es otra cosa. La humedad de filtración es un problema de la envolvente, pero de una de las capas de la envolvente. Pero la humedad de condensación todavía no sabemos de por dónde vienen. Y eso hay que abrir la ventana, es donde llegamos, ¿no? Al final mi madre realmente tenía razón. Y implícitamente y sin darnos cuenta nos da mucho al HR, porque todas las infiltraciones de aire que puedan entrar, la falta de hermeticidad en el cerramiento, nos genera entradas de ruido. Si entra el aire, con el aire se propaga, el ruido se propaga por el aire, porque no va a entrar el ruido. ¿Vale? Pero bueno, la fiesta no acaba aquí. Seguimos. En el 2013 sale el maravilloso certificado energético, a partir del cual ya
volvimos a decir, se acabaron nuestros problemas, ya clasificamos. Yo siempre he pensado que el gobierno tenía un plan maléfico. Era que, ¿os acordáis que dijeron que todas las edificaciones a partir del 2013, que nuevas, tienen que llevar certificado energético? Y todas las que existan y locales, en alquileres y en venta, hay que hacer un certificado energético. Yo digo, tío, esta gente se lo están montando de arte, porque van a hacer que nosotros certifiquemos todo el parque público y cuando tengan todas las letras, como muchas de las cosas las hacemos por defecto, y te dicen G, y tú dices, el papel, porque la gente no pide la letra. La gente pide un papel. ¿El papel? Claro. Dije, magnífico. Ahora va a llegar el gobierno y va a decir, bueno, pues a todos los que tengan la letra G, les voy a subir el IBI un 25%. A todos los que tengan la letra, y así vamos subiendo, hasta que diga, y los que tengan A, se quedan con el IBI que están pagando ahora. Hombre, claro. Siempre va mejor, ¿no? El mejor por mejor, ¿no? Y aunque pareciera coña, no era. Yo no me daba miedo porque en el resto de Europa se hace así. Tú tienes 2 casas con una vecina al lado de la otra, y porque además esto de la crisis, como sabéis, hizo que muchos compañeros nuestros se fueran fuera, y en muchas ocasiones yo con esta moscata de la oreja de chiquillo, yo creo que nos van a tangar. Mandaba fotos de las inmobiliarias y todas las inmobiliarias te decían qué consumo tenía la vivienda, consumo eléctrico y consumo de energía. Y tú podías ver 2 casas en el mismo bloque, que una consumía una cosa y otra consumía otra. Entonces, 400 euros de alquiler, las 2 casas, ¿cuál era más barata y cuál era más cara? Porque no era lo mismo, ¿eh? ¿Entendéis? Esto es como decir, Jorge tiene un coche blanco y yo tengo otro coche blanco. No consumen lo mismo. Su coche puede ser mucho mejor que el mío y consumir 15 litros cada 100 kilómetros y el mío 3. ¿Vale? Bueno, pero claro, en el 2013 hay una nueva actualización y en el 2017 sabéis que salió otra nueva actualización. ¿Vale? La del 2017 fue un poco motivada porque esto que yo he dicho de Europa no viene de broma. Había que hacer una adaptación del código técnico y sobre todo en cuestiones de ahorro energético con lo que estaban haciendo los demás. Con esto quiero decir que en otros países, a lo mejor porque el clima es más extremo, pero yo ya no creo que aquí haya climas extremos. O sea, que no hay mucha diferencia de climas intermedios. Porque aquí, cuando hace calor, hace un huevo de calor. Y cuando hace frío, hace un montón de frío. Allí lo que pasa es que normalmente hace más frío que aquí. Pero aquí tenemos la dificultad, o realmente tenemos que estar atentos, porque no estamos siempre con una cresta hacia arriba. Aquí estamos con una cresta hacia arriba, pero es que luego cambia el tiempo. Y ya, en Sevilla, yo ayer estaba en manga corta, y esta mañana cuando me he levantado estaba lloviendo. Y hacía 10 grados menos. Pero bueno, aquí tenéis prácticamente cómo se han ido divirtiendo con el código técnico, porque si ya desde el 2006 a todo no entró la prisa por entregar los proyectos antes, yo creo que ya después de la primera o segunda modificación dijimos, mira, Guillo, que les dé por saco, nosotros vamos para adelante y vamos justificando como podamos. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no sabemos cómo va a acabar, porque si algo suena o suenan las campanas, se dijo que iba a haber una modificación a final de 2018. Pero todavía no hay nada. Así que yo tenía que haber puesto aquí, continuará. Porque realmente la fiesta continúa. Pero bueno, realmente todo esto lo que quiero deciros es que ha habido una preocupación desde hace mucho tiempo por el ahorro energético y por el confort. Más que por el confort, si os fijáis bien, por el ahorro energético. Nadie ha puesto confort. Nunca. Solamente pone ahorro energético. Pero si el que paga esto son... Yo creo que... a mí me encantaría poder entrar en una comisión de esta del código técnico, porque realmente hay muchas cosas que no se han regulado y se deberían de regular. Sobre todo el tema de las infiltraciones de aire, como veremos al final del todo. No están reguladas. No están reguladas. El número de infiltraciones... Te dicen cuánto es lo mínimo que tienes que renovar el aire para que nadie se intoxique.
pero no te dicen cuánto es el máximo. Pues entonces no pongas una ventana. Ah, no, pero es que está el HR y el ahorro de energía que no te permite. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿En qué quedamos? ¿Entra el ruido o entra la renovación de aire? ¿Cómo? Y yo creo que ahí todavía hay un caos, y yo les digo, desde aquí espero que alguien pueda ponerle un poco de cabeza y mire otros parámetros que, ya que estamos haciendo una adaptación europea, en otros países europeos existe la limitación, por ejemplo, de la hermeticidad. ¿Vamos bien? Estoy haciendo un repaso así global y dicharachero para que no os durmáis, porque sé que la hora es complicada. La luz y la temperatura también es complicada. Bueno, ahora vamos a ir un poco a la parte más divertida, que es el marco técnico. Ya sabemos que nuestro motivo principal por hacernos una casa es tener un sitio donde no haga calor, no nos dé el viento, el día que llueva nos podamos meter, y ya, según la normativa, intentemos pagar lo menos de luz posible. Pero realmente nosotros, en nuestro caso como peritos, yo creo que tenemos que tener clara cuál es nuestra misión. Con todo esto, lo demás, con todo esto tenemos que tener claro cuál es nuestra misión. Uy, perdón. Nuestra misión realmente y nuestro objetivo tienen que ser conocer los valores de referencia para la evaluación, lo cual en muchas ocasiones nos lo dan la normativa y en otras no. Y poder analizar las condiciones a cumplir normativas o acordadas. Te voy a vender una casa, como he dicho antes, certificación energética A. Y tú, wow, me la han vendido, tío, tengo una certificación energética A. Y tú no sabes realmente, no tienes ni idea. Bueno, el comercial que te la ha vendido te ha dicho, no vas a consumir energía. ¿Sabéis lo que son las Passive House? Esas son las únicas casas que se hacen de bajo consumo de verdad. Y el precio de ejecución no es mucho más elevado que una casa de construcción normal, ¿eh? Lo que pasa es que el cuidado en la ejecución está mucho más controlado, hay pruebas que se exigen, porque antes no lo he dicho, pero el código técnico, os lo digo en los módulos, os lo comentaré, pero en el código técnico no pone controles de ejecución, ninguno, a la hora del HE y de las transmit. No pone ningún control de ejecución de la obra, claro. Tú llegas al contratista o llegas en tu pliego de condiciones y en tu medición y le dices, oye, mira, no, que al final vamos a hacer un estudio termográfico de la envolvente y vamos a hacer un ensayo blower door para saber la infiltración de aire. Y dice, pero vamos a hacer probetas de hormigón, ¿no? Sí, pero hay que hacer un ensayo de la envolvente. Vamos a controlar lo que vamos a ejecutar. A mí no me líes, que yo eso no... Yo tengo casco y vamos a hacer el ensayo de hormigón. Ya tienes los ensayos de control de la edificación y tienes las medidas de seguridad, ¿no? ¿Para qué más? Ahí es donde está el problema. Mucho tiene que provenir de los técnicos, a los que tenemos que ir educando poco a poco, para que vayamos avanzando en esta historia, ¿no? Yo, como sabéis, lo he dividido en tres partes. El tema del aislamiento térmico, el tema de las condensaciones y el tema de la hermeticidad. Porque creo que son los tres parámetros fundamentales que hay que medir y que realmente nos estropean el confort. Porque poder vivir con mucho frío, vivir con mucha calor, sí, se contrarresta a base de energía, pero hay veces que no hay presupuesto para tener tanta energía en casa, o realmente no se puede, o tienes una zona de la casa muy fría y otra muy caliente. Eso produce un desequilibrio, que es lo que estábamos hablando al principio del todo, es el desequilibrio del usuario. El mundo de las condensaciones es magnífico, porque realmente hay un apartado del código técnico, el H2, que incluso tiene un documento de apoyo en el que habla de cómo calcular las condensaciones superficiales y condensaciones, a ver si me sale, intersticiales. Pero luego se queda en un documento para calcular.
Y luego, ¿cómo las medimos? Se puede medir, ¿eh? Se puede medir. Y luego, por último, la hermeticidad. Hay muchos condicionantes para que haya corrientes de aire en el interior de una vivienda. Y el principal y fundamental es esa envolvente, que es la primera medida pasiva que tenemos que tener para la eficiencia energética, tiene que ser lo más estanca posible. No estoy queriendo decir con esto que no tenga que entrar aire de fuera. Tiene que entrar aire, pero el aire que nosotros queramos. La cantidad de aire que nosotros queramos. Si fuera hace 10 grados o 5 grados y dentro tenemos 20, yo puedo intentar controlar el aire que entra, la cantidad de aire que entra, poder atemperar ese aire que entra. ¿Sabéis lo que son los recuperadores de calor? Entonces, es que se ha levantado un mundo maravilloso de instalaciones que realmente a los arquitectos, a mí personalmente también me cogió decir, ¿esto de qué va? ¿Esto de qué va? Si yo era un artista. Bueno, seguimos. Como he dicho, los parámetros fundamentales con los que consideramos y vamos a estudiar el tema del confort son estos tres: el aislamiento térmico, la condensación y la hermeticidad. Vamos a empezar por ese parámetro del aislamiento térmico. Si os aburro me lo decís, ¿eh? O si tenéis cualquier duda, interrumpí sobre la marcha, ¿eh? No lo dejéis para el final, que luego se me olvida. Y se os olvida. No me digáis que no. El aislamiento térmico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando nos llega alguien para decirnos, es que tengo frío, es que tengo calor. Pero claro, es que tengo frío, es que tengo calor. Entonces, la subjetividad en ese tipo de queja, por lo menos ese primer contacto, es tremenda. Es tremenda. Mira, la casa de mis padres viven en una casita pareada y yo creo que está encima de un cementerio indio. Porque vas andando y vas echando vaho. Y claro, con razón, digo, coño papá, es que estás de puta madre, es que tienes la piel cojonuda, es que así no hay quien te supere, tío. Pero mi padre no hace frío. Dice, no, sé que esto está muy bien, esto no, y yo no puedo estar. A los niños cuando lo llevo, cuando entra les digo, niño, ponerlo el polar, que vamos a casa a la abuela. Es tremendo. Igual te puede pasar con lo contrario, ¿no? Gente súper calurosa. ¿Cuántos sitios habéis ido que realmente hace un frío impresionante y está la gente en manga corta? Es cuestión de cultura. Y es cuestión de la sensación o de los límites que tenga cada uno. La identificación, que suele serlo, lo primero es esa sensación organoléptica, otra grandísima palabra. Después del real saber y entender, para mí la siguiente gran palabra del perito es organoléptica. Eso que estamos hablando, esa sensación de frío, esa sensación, eso son sensaciones, y la mía puede ser de una manera, la de Jorge de otra, y la de... Al final, todos son diferentes, ¿no? Y luego la siguiente, por lo que te pueden llamar, es por el consumo energético. El consumo, el incremento de consumo energético, aquí solamente decimos cuando vemos la tele, hay que ver que nos han subido otra vez la luz, pero nadie piensa no cuánto le ha subido la luz, sino ese esfuerzo económico que tiene que estar haciendo. Somos muy cortoplacistas. Tú cuando le dices a la gente, hace una intervención en la envolvente, que se va a reducir la factura energética y en 3 años tiene amortizado, dice, son mucho tiempo. O sea, en 3 años y ya nada más de tu vida, mucho tiempo. Porque nos la están metiendo poco a poco. Nos están pasando todos los meses una factura, ahora han subido un eurito, ¿no? Han subido ahora, creo, ¿no? He escuchado todavía la noticia que han subido un eurito, un impuesto que habían quitado, que le han puesto otra vez. Claro, eso realmente lo notamos poco. Nada más que lo notamos en los picos, cuando llega un invierno, que te aparece 200 y pico o 300 euros por un consumo y dices tú, wow. Pero tú nada más que lo pasas en ese invierno y dices tú, bueno, ya estamos otra vez bien. Y ya vuelves a entrar en lo mismo, ¿no? Ese incremento energético, hay muchas familias que sí es verdad, o muchos tipos de edificios, muchos usuarios, muchos administradores de algunos tipos de edificios que tienen un gran consumo energético, que han decidido pues poner pie en pared y realmente hacer un cálculo muy sencillo, que es el retorno de la inversión. ¿Cuánto tiempo voy a tardar yo en retornar esto con lo que viene? Porque la luz no baja. Aquí lo único que baja, pues bajar el interruptor, pero lo que es bajar el precio no creo que vaya a bajar. Bueno,
Muy bien, tenemos ese problema y ya hemos dicho, señora, usted no se preocupe, que yo soy el perito de su vida. Que por cierto suele ser tú el cuarto o el quinto que ya pasó por allí. Venga, vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es una recopilación documental. Tenemos que saber, intentar saber en toda la medida posible qué es lo que tenemos construido. Este es del año 56 o 62, como he dicho antes. Pues cámara de aire, me voy a encontrar una cámara de aire seguramente de 40 centímetros. Venga, voy haciendo una recopilación documental para poder saber realmente todo lo que tengo. O por lo menos aparentemente todo lo que puedo tener. Digo aparentemente todo lo que puedo tener porque, como sabéis, de un plano a la realidad suele pasar muchas cosas. Hay un agujero negro y sobre todo en esa época donde realmente los maestros de obra aportaban el 90% de toda la construcción y ya con el código técnico no sabría qué decirte quién manda más. De esa documentación, ¿vale? No vamos a obtener realmente información para poder saber cosas. Pero voy a lo que nos gusta a nosotros, los frikis intensos, que es poder hacer una medición en directo, ¿vale? Porque eso realmente es lo que va a argumentar todo nuestro discurso de la falta de confort o no. Porque igual tenemos que decirle a la familia, mire, aquí no hace el frío que me dice el código técnico que tiene que hacer para que usted pueda demandar a la promotora, por ejemplo. Os he puesto 3 maneras sencillas de poderlo ver. Lo primero, una verificación. Es ver, porque sabéis que nosotros no solamente tenemos que ir de organolépticos, tenemos que ir de organolépticos y también tenemos que tratar de tocar. Un profesor mío de la escuela siempre me decía, pero tú lo primero que tienes que hacer es ir y oler a qué te huele aquello. Y es verdad, muchas ocasiones tú vas y dices tú, los tiros pueden ir por aquí. Y supongo que los que tienen ya más experiencia, el nivel de acierto suele ser cada vez más alto. Pero en este caso, una vez que hemos llegado, vamos a hacer una primera verificación. Y la primera verificación es esos cerramientos realmente cómo están compuestos. A mí en el plano me viene un dibujito con una sombra, pero esa sombra, ¿eso de qué? Y entonces, pues, el primer método que puedes tener, muy sencillito, es con un endoscopio, porque ustedes sabéis que nosotros nos ven entrar y dicen, pero yo agujero ninguno, ¿eh? Porque a mí me pasa mucho, dice, no, a mí, pero tienes que venir a abrir aquí, es que yo no quiero hacer obra. Señora, un agujerito, no, yo no quiero hacer obra. Hay métodos, ¿vale? El primer método es con el uso del endoscopio. ¿Sabéis lo que es un endoscopio, no? Aparte de los que han tenido que sufrir en sus propias carnes, es una camarita. ¿Vale? Una camarita que tiene un diámetro y que te permite meterlo por muchos sitios. La camarita te la puedes comprar en Amazon por 20 euros. No hace falta que diga, no, es que tengo HD, quiero cámara HD. No te hace falta. Lo que tiene que tener, y sí os lo recomiendo, es que tenga los suficientes puntitos de LED en la punta para que cuando tú lo metas veas algo, ¿vale? Porque en muchas ocasiones la distancia focal que tiene eso es nada. Entonces necesitas una linterna, la luz suficiente. ¿Y por dónde? Yo utilizo un truco, que os lo voy a contar pero que no se entere nadie. Por los enchufes. Quita ahí el cajetín de un enchufe, te tiene que ir con tu cajita de destornillador de cualquier casa de supermercados que vendan herramientas que diga tú, ahora van a vender aquí esto, es de esa casa, y le quitas el enchufe, tú te vas con tu trompo, con una broca. Yo tengo una broca de 20 centímetros por si tengo que taladrar más para adentro, pero normalmente con una broquita y un día... ¿La cámara de cuánto es? Míralo, cuando la compre, cómprate la más chiquitita, es de 10 milímetros. Pues cómprate una broca de 12 y tú vas con tu trompo, le quitas el enchufe a la mujer y hace por el lateral. Claca, le metes el taladro, tú vas y como además ya los endoscopios los hay con cámara, los hay con pantalla propia, pero ya... Si tienes una pantalla, un micro y un altavoz, todo el día metido en el bolsillo, pues ya tú conectas wifi y para adelante. Entonces lo metes y ves ya, mira, hostia, pues sí, tiene aislamiento. En este caso, ¿veis el poliuretano, no? ¿Embarrado o no? Pero bueno,
estamos de identificación. Vamos a ver el cadáver, vamos a ver cómo está el paciente para saber si realmente cómo lo grave que puede estar o no. Bueno, lo segundo, vamos a medir los espesores, porque no es lo mismo 2 centímetros, porque en el proyecto te dice 4 centímetros de poliuretano. Eso lo he visto yo en mi vida, 4 centímetros de poliuretano. Igual, por el enchufe, le quitas un poquito también del fondo, claro, si ha habido que no han puesto el pegote al fondo, le quitas, metes tu pie de rey por el... ¿Sabéis que el pie de rey cuando se abre tiene una varilla? Lo metes, lo pincha y dice, hasta aquí. Y saca el espesor de todo. Sacas el espesor primero del poliuretano, del aislamiento térmico, luego sacas el espesor de la cámara, sacas el espesor de la hoja de fuera. Bueno, de la hoja de fuera te cuesta más trabajo, pero sí más o menos lo intuye, porque te vas a una ventana, mides el total, le restas 4 cosas y lo tienes ya ahí. Bueno, ya sabemos realmente cuál es la composición real, porque a nosotros nos llaman no para valorar un proyecto del año 65 o del año 2006, nos llaman para valorar un problema que tiene una familia en su casa. Y su casa es esa, porque ese día ha podido ver que no hubiera poliuretano, porque sonó la campana antes de terminar y nos fuimos, 1000 cosas. Bueno, pues una vez que ya tenemos conocido el cerramiento, ahora lo que podemos utilizar es primero echar una visión global de, bueno, y esto que tenemos aquí, este tipo de paramento, cómo está en el resto del edificio. Y para eso la termografía es magnífica. Os advierto una cosa, que ya no, los que me conocéis de alguna otra ocasión, yo solo soy un friki, pero y con la termografía ya ahí no parto pera, ¿eh? Da una información tremenda, a tiempo real y instantánea, en 2 dimensiones, se pueden hacer auténticas virguerías. Y tenéis la fortuna de tener una cámara termográfica en la agrupación. ¿Vale? Así que utilizarla para este tipo de inspecciones. No hace falta grandes conocimientos de termografía, hace falta un manejo normal de la cámara y entender qué es lo que puede estar sucediendo. Porque eso es lo que nos va a dar una imagen global de todo el cerramiento. Porque no vaya a ser que la casa de la familia a la que hayamos ido es la que no tiene aislamiento. Puede pasar. O el tramo que hemos medido es el que no tiene aislamiento, que también puede pasar. Eso nos da una visión global. Y luego realmente viene el parámetro un poco más complejo de medir y realmente que es el que regula el código técnico, que es la tramitancia térmica. ¿Sabéis lo que es la tramitancia térmica, no? Sí, ¿no? Bueno, pues realmente es la cualidad que tiene esa hoja que hemos puesto, esa hoja me refiero al paquete completo, para evitar que nosotros pasemos frío o que pasemos calor, por resumirlo. Este aparatito es muy sencillito, funciona de una manera muy sencilla. Realmente la fórmula que nos mide la tramitancia térmica es esta. Es un coeficiente de resistencia superficial, que lo da el código técnico, no os tenéis que preocupar de nada, por la temperatura interior menos la temperatura de la superficie interior, partido por la temperatura interior menos la temperatura exterior. Pero esto hace la máquina solo, ¿vale? La máquina tiene una unidad interior con unos termopares que tú lo pegas en la pared y te mide la temperatura superficial interior. Aquí dentro, en este cachito, aquí en el aparatito, tiene un sensor de temperatura que te mide la temperatura interior y luego tiene una sonda, creo que la ha sacado, no. Y luego tiene una sonda exterior, eso me lo he dejado para el monógrafo, para mañana. Y luego tiene una sonda exterior que nos mide la temperatura exterior. El aparatito coge y tiene que estar midiendo 72 horas, eso sí, ¿eh? Es el único rollo que tiene. Porque necesitamos un ciclo estacionario. ¿Qué significa un ciclo estacionario? Que el flujo de calor que pasa a través de la pared se mantenga lo más estable posible. Porque no es lo mismo medir una pared en un momento en el que está subiendo la temperatura, que lo puedes coger a la mitad, que le pase el sol por delante, que pase una nube. El mejor, normalmente suele pasar, ese ciclo estacionario se suele pillar entre las 4 y las 6 de la mañana. ¿Vale? Pero tienes que hacerlo, el equipo te recomienda que lo haga durante 72 horas para tomar suficientes valores. ¿Vale? Bueno, y a partir de aquí, pues calcula lo que es la tramitancia. Ese factor con el que se ha desarrollado un proyecto, que es la tramitancia, que ya hablábamos de conductividad desde el año 69, que debo recordar que la primera normativa, se puede medir. Se puede medir. Este es el equipo más cómodo. Hay otras maneras de medirlo, ¿vale? Pero este es el equipo más cómodo.
La siguiente, perdón, sí. Te lo quedas en un cálculo teórico. ¿Quién te garantiza la densidad del poliuretano? ¿Quién te garantiza la entrada de aire de la cámara que te hace que el poliuretano baje de temperatura y la hoja interior tenga temperatura? Es que ahí es donde está el problema. Yo siempre, como he dicho, yo soy un cotilla, ¿vale? Y siempre yo me quedaba en las mismas. Yo decía, ¿cómo le voy a vender yo a este? Que voy a medir con el medio de transmitancia térmico si me dices que yo lo calculo. O las mejoras, ¿no? Que yo calculo a... Y claro, dices tú, ¿vale? Si tú que lo calculas del código técnico, del catálogo de detalles constructivos del código técnico, pero el problema, ¿sabéis que realmente el mundo de la construcción, los materiales son fantásticos? Vienen probados con unos señores que se visten con batas blancas, ¿vale? Que van totalmente impolutos y te dicen, esta carpintería es una V2. Y, ¡buah! Pero luego esa V2 hay que ponerla en obra. Y te viene un señor que tiene los dedos gordos, con todo mi respeto, ojo, pero que te dice, esto se lleva haciendo así toda la vida. Y tú te tienes que dar, venga. Y ese es el gran problema. Lo que venimos a medir con nosotros es toda la vida. Realmente, mira, me has dado una buena idea. Venimos a medir como toda la vida. Porque muchas veces te encuentras problemas donde dices tú, no puede ser, tío, aquí no. O sea, en muchas ocasiones yo confío en el buen hacer de todas las personas y creo que la gran mayoría de los fallos de construcción son despistes. Despistes o que hay gente muy lista que te dice que te va a poner un aislamiento térmico y luego te pone otro, te lo pone con otra densidad, porque yo realmente no me merece la pena sacar un cachito, porque yo entre un poliuretano de 30 o un poliuretano de 45 no tengo, yo pongo uno al lado del otro y como no esté más duro no te puedo decir. Y es verdad, ¿vale? Lo que venimos realmente a medir es el elemento constructivo. Venimos nuestro trabajo como perito realmente es tocar lo que tenemos, no lo que dice el libro. Lo que dice el libro seguro que es magnífico, es lo que tenemos. Pero bueno, aún así, sí es cierto que podemos hacer simulaciones, ¿vale? Y esto es una de las cosas que veremos el próximo día. Este programa, el planteamiento que he querido hacerle un poco a los módulos es tratar el día de aislamiento térmico con un programa, el TERM, y el día de condensaciones con otro programa, el eCondensa, que son programas muy fáciles de manejar y gratis. Porque yo no vengo a dar aquí un curso de líder ni de nada de eso, pero es que para eso hay gente que sabe usar esos programas. Yo, si os soy sincero, sé las 4 cosas, pero no porque no me dedico a eso. Yo me prefería dedicarme a otra cosa que a eso. Tengo el teléfono del que los hace muy bien. Bueno, ¿y este programa qué es lo que nos hace? Pues modelamos de manera muy sencilla el elemento, ¿vale? Le damos las características térmicas, que podemos dar las características térmicas de 2 maneras. O por las que hemos medido, o por las del propio código técnico. Y a partir de ahí, pues podemos hacer, si es la que lo hemos medido, pues podemos ver elementos. ¿Qué es la del código técnico? Pues podemos hacer una comparación realmente con lo que nos dice la realidad. Y así vemos la distancia que estamos de un sitio y de otro, que realmente es lo que os he dicho al principio, es nuestro objetivo. Nuestro objetivo como perito es ver dónde estamos de lo normativo o de lo acordado. Tiene que ser nuestra misión como peritos. Y qué mejor que medir, ¿no? Como parámetros de referencia, ¿vale? Ya hemos dicho la realidad, pero luego realmente tenemos que decir, ¿estamos dentro de norma o estamos fuera de norma? Que realmente un poco es nuestra misión. He traído 2 normas de referencia, ¿vale? Evidentemente cuando tengo... Dime, perdona. ¿Hay una clara diferencia entre antes del código técnico? Sí. Que eran valores de referencia que estaban establecidos en una tabla, y esto, como podía ser el sonido, una pared era de 0 y era de 0, y era de 0, porque el que hace las regatas tira no una regata, sino una autopista. Sí. Y las mediciones que tenemos ahora, que realmente tienen que tomar referencia
Evidentemente. Yo, cuando... Vamos a ver, quiero diferenciar dos cosas. Evidentemente. Evidentemente. Sí. Mira, yo quiero hacer una aclaración. Cuando traigo la C7, es que lo iba a decir ahora mismo, cuando traigo la C79 no es para que comparemos un proyecto y midamos. Aquí no hay nada. Sí. En el cual no estamos contando ni los fuentes térmicos, ni si hay un enchufe, si hay 10 enchufes, o hicieron el paso del agua y hay un agujero dentro del aislamiento térmico. Claro, pero es lo que también comentaba al principio. El código técnico realmente no exige normas de control de ejecución, pero existir existen. Existir existen. O sea, ya hay promotoras que se están preocupando de ejecutar este tipo, dentro del programa de plan de la campaña de plan de control de calidad, hacer este tipo de normas. O sea, perdón, de pruebas. Sí, proyectista, ¿no? Bueno, ahora, aquí no, entiendo que no estamos, también estamos como proyectistas, pero estamos más bien como peritos, ¿no? Estamos Sí. haciendo una función pericial, Sí. ya de nuestros propios proyectos, Sí. como prescriptores de esfuerzo. Pero el hecho de como peritos, saber en qué punto tenemos que tratar esto, en el código técnico hay una dificultad que es establecer bien el proyecto, bien las condiciones de venta, porque antes era muy claro, era 1.20. Si es 1.19 o 1.22, estamos por debajo o 1.25. Sí. Ahora igual, ¿eh? Sí, pero ahora las condiciones, digamos que son in situ, que no son tan globales como eran antes, ¿no? Bueno, pero supuestamente el código técnico, el trabajo de la elaboración del proyecto trata de garantizar que sea. ¿Me entiendes? Mira, hay una diferencia importante, ¿no? Sobre el origen de los daños, yo siempre diferencio dos orígenes, ¿no? Uno es el origen técnico y otro es el origen profesional, ¿vale? Dentro del origen profesional puede ser una falta de caracterización del proyecto, porque o no lo ha puesto, o el detalle constructivo es de otra cosa, o ha pasado, o una falta de control de ejecución, o un defecto de ejecución. Esos tres parámetros realmente son los que nos rigen, o lo que nosotros más o menos debemos de dejarlo sin poner nombres y apellidos lo más claramente posible al magistrado para poder tener claro en qué dirección vamos, ¿no? Y si es verdad, o sea, es necesario o tiene su dificultad el poder controlar, pero ya te digo, el proyecto como proyectista, el código técnico, cumpliendo el código técnico te lo garantiza. Yo no estoy hablando que el código técnico le falta definición en muchos aspectos, ¿vale? Pero sí es verdad que luego esto debería de integrarse dentro de una campaña propia de ensayos dentro de la propia edificación. Ya no te digo de la verificación, porque la verificación supuestamente, si ha habido un buen control de ejecución, no tiene que haber problema. Pero sí hay una anomalía. No sé si te he conseguido... ¿Te ha quedado medianamente...? No te veo claro, ¿eh? No, yo he entendido lo que me quieres decir. Lo que no acabo... Vamos a poner... Sé que no estamos hablando de sonido, pero el sonido es muy claro. Sí. El sonido es Sí. el paradigma, ¿no? Sí. Hablo de sonido para que quede claro, ¿no? Antes eran XDBs, Sí. eran XDBs. Ya tienes que poner un sonómetro con un CESBA para ver si eso Sí. funciona o no. Sí. Vale, aquí no te lo piden. O sea, que no quiero decir que para el control de la hermeticidad ni te está pidiendo que hagas un blow bordor. Pero donde yo quiero ir, donde lo dije al principio, que es lo que nos falta del código técnico, ¿no? Esos ensayos que pudieran existir y no se ponen, que en España no se ponen, en otros países sí se ponen. Con respecto a esos ensayos,
que no quiero despistar mucho, no quiero despistarte. No quiero despistarte. Sí, porque es que lo del sonómetro está súper claro, está clarísimo. Lo del sonómetro, yo no hablo de ruido aquí, porque entiendo que el campo del ruido está tan estudiado ya y está tan naturalizado dentro de todos que es que no cabe. Sí es verdad que muchas veces que cuando haces el problema de haces el ruido no es porque las características de la partición sean bajas, sino porque existen otros problemas. ¿Vale? Pero sí, yo apoyo que tiene que haber unos ensayos extra para poder evitar esto. Porque realmente, como peritos, a nosotros nos llaman cuando hay una anomalía en el confort. Es cuando yo creo que hay que aplicar esto. Evidentemente, tú esto no se lo puedes aplicar a una C79. ¿Contra quién vas ahí tú? O sea, ¿contra quién va el propietario? O contra nadie. Era de 15. Pero sí es verdad que al final lo que se trata un poco es de poder, todas estas herramientas lo que nos trata es de poder medir ese confort para saber si, ya no si estamos dentro de la norma o no, sino si realmente si los parámetros tenemos algo, poderlos medir, poderlos cuantificar y ya decidir, en el caso de que tengamos una norma como puede ser el código técnico, pues el código técnico. ¿Vale? Ya te digo, yo creo que los problemas en proyectos suele ser que un 2%, un 5%, si es que los proyectos normalmente se suelen hacer bien. El problema suele venir cuando ya ejecutamos la obra. El siguiente parámetro es la condensación. Igual, pues la identificación es pues una sensación, primero, organoléptica. Ese moho que nos sale, ese mal olor, ¿vale? Porque realmente la aparición de moho es una consecuencia concreta del estado de una superficie con una humedad. Agua de superficie, agua de condensación en la superficie. Mira, me encontré con este problema y era una cosa muy singular. Esto es una cámara sanitaria, ¿vale? El problema venía porque la cámara sanitaria de repente olía fatal, estaba todo el terreno mojado, no sabía. Y arriba había un espacio que necesitaban que tuviera una temperatura muy baja, porque era un tema de un hospital, de una clínica que tenía una máquina de resonancia, que las máquinas de resonancia tienen que trabajar para que no se fundan los relés, tienen que trabajar a temperatura. Y entonces la sala estaba a 16 grados siempre 16 grados. Y cuando bajamos al forjado, nos encontramos como toda esta superficie estaba condensada. Porque había condensado por esa diferencia de temperatura y la humedad propia que le estaba emanando el terreno, ¿no? O luego, por lo típico que nos encontramos. En los huecos de ventana, en los encuentros, en los puentes térmicos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? La humedad de condensación se suele diferenciar, hay dos tipos, ¿no? Una cuando es puntual, que suele ser una condensación superficial, la clásica de los puentes térmicos, y luego otra más extendida, ¿vale? Que puede ser o por una falta de aislamiento o por una condensación intersticial. Mañana hablaremos con mucho más detalle de lo que es la condensación intersticial. Sabéis que todo el mundo piensa que hay, bueno, todo el mundo piensa, la gran mayoría de las personas que no son técnicos suelen pensar que hay tres humedades, ¿no? La humedad de condensación, la humedad por filtración y la humedad por capilaridad. Pero realmente hay otra más, que es la humedad higroscópica y la humedad intersticial. Son 5 en total, ¿vale? Mañana veremos esa humedad higroscópica que se nos puede transformar en una humedad de condensación y la humedad intersticial, que es una humedad de condensación, pero se llama, el segundo apellido es humedad de condensación intersticial. Está la superficial y la intersticial. Veremos también los signos que suelen aparecer para poder verlo, ¿vale? Pero bueno, ¿sabéis cuál es el problema principal que tenemos con esta historia? Que al final esto lo que da es un ambiente prolífero al moho, negro que se llama, y esto pues genera una serie de esporas y se vuelve en algo realmente contagioso. Yo no las tengo, mira que me gustaría, pero no las he encontrado. Una luz ultravioleta, que con la luz ultravioleta se ve, con lo que vea del C6 donde hay sangre, en la alfombra, pues con esa luz ultravioleta se pueden ver otra serie de manchas de moho. Y normalmente
el moho no está solamente donde vemos la mancha negra. ¿Vale? La mancha negra es cuando el hongo ha defecado o ha muerto y están las esporas ya. Pero el moho se extiende muchísimo más. Y los armarios por dentro y la ropa es increíble, ¿vale? Porque los armarios al estar cerrados no tienen renovación de aire y entonces es un ambiente fiestero total. Exactamente. Mira, bueno, son problemas de asma. Mañana lo veremos con más detenimiento del cuadro patológico que te puedes encontrar en tu vida. Pero como apunte a lo que me has dicho, el ser humano, o sea, las personas cuando respiramos solemos exhalar 50 gramos de humedad, de vapor. Si tú lo multiplicas por 2, son 100 gramos. Hasta ahí, notable, sobresaliente. Si estás en un dormitorio y estás con tu mujer o con quien tú quieras, y no tienes niños, y duermes 10 horas, ¿vale? ¿A que lo había entendido todo? ¿Vale? Esto es actividad normal. Normal para los que no están casados, ¿vale? Dormir. Entonces, si te paras a pensarlo, en toda esa noche ha habido un incremento del vapor de agua de 1 litro, ¿no? O sea, 100 gramos, 50 tú, 50 yo. Cada hora es 1 litro. O sea, nosotros hemos aportado al vapor al agua a la habitación, al vapor de la habitación, 1 litro de agua. Eso da motivos para que puedan existir, si no existen otras cosas, pueda existir la condensación. Ya mañana explicaremos en detalle cómo se produce la condensación. Bueno, pues lo mismo, el reconocimiento, la documental, poder denotar documentación para poder ver si existen aislamientos, si no existen, si soluciones, tal, y luego la medición directa, ¿no? Esa medición directa, pues igual. Perdona, ¿con el detalle ese de sección que ya has explicado? Documental. No. Hilo fino, pero ahí se me ha acabado. Bueno, la localización y caracterización de los defectos, la termografía igualmente, pues nos permite localizar las superficies, incluso, como digo luego, la valoración del defecto, porque nos permitiría, bueno, porque sabéis realmente que el moho cuando se planta o cuando aparece es la lesión, pero el defecto no es el moho. El defecto es o el puente térmico o lo que esté sucediendo ahí, ¿no? En este caso, con una termografía cualitativa, hay 2 tipos de termografía, una cuantitativa y otra cualitativa. La cualitativa es la que es el 95% de las veces cada vez que cogemos la cámara. Yo cada vez que cojo la cámara el 95% de las veces. La otra tiene muchísimo enreo y a lo mejor la hace y no vale para nada. Pero esta sí es verdad que lo que hace es con la cámara, pues recoger los patrones de intensidad de radiación y a partir de ahí pues entender un poco lo que está pasando. Y en este caso pues sí nos permitiría localizar el defecto, porque las condensaciones lo que suelen hacer, cuando se produce una condensación, en la superficie se produce el proceso exotérmico, o sea, se produce un proceso contrario, la superficie se calienta para poder ese agua está pasando al estado de gas, está pasando a estado líquido, hay un proceso exotérmico y entonces hay más calor, absorbe el frío para coger calor. Pero bueno, la gran mayoría de las veces se ve a simple vista. Sí nos permitiría, con una serie de herramientas de características que suelen tener las cámaras termográficas dedicadas a la edificación, y la que ustedes tenéis tiene esa característica, que mañana os enseñaré a aplicar, es sobre las alarmas de condensación. Las cámaras tienen unos parámetros que tú le puedes meter los parámetros y te da las superficies potencialmente condensables. Entonces, pues, de un simple vistazo te puedes hacer una idea de cómo podría ser de grande el marrón, ¿no? Y, bueno, aparte de la valoración del defecto, la simulación, que luego también os enseñaré con el software, pues también nos lo permitiría. Y luego el comportamiento de la humedad interior. ¿Por qué digo del comportamiento de la temperatura y la humedad interior? Porque sabéis que el código técnico, por ejemplo, nos marca unas condiciones de temperatura interior y unas condiciones de humedad interior. Nos dice temperatura de interior 20 grados, humedad relativa interior 55%. Pero esto será o será porque si eso es así siempre, no habría condensaciones.
Entonces habría también que ver cómo se... yo creo que lo he traído aquí. Cómo se modifica ese patrón de comportamiento bueno, ya lo enseñaré mañana. Cómo se modifica el patrón de humedades y de temperaturas durante un periodo concreto. Para eso existe este aparatito, ¿vale? Que se llama un data logger, que es un medidor de temperatura y de humedad. Lo que pasa es que tú le pones y dices, mídeme cada 30 minutos, tómame un dato. Y te toma un dato, clic, clic. Esto, durante un periodo de tiempo que te marca la normativa, realmente te dice el comportamiento higrotérmico que tiene dentro de la habitación, que ahora vas a tú a ver si te puede estar produciendo ese problema de condensaciones o no. Porque, vuelvo a decir, nuestro objetivo realmente es ver qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, y luego poderlo comparar con los patrones que sea. Porque a lo mejor lo que hace falta es una ventilación o hace falta un aislamiento mayor del cerramiento. Este es el resultado que nos da del cacharrito. Además, un cacharrito, lo tengo aquí. Lo tengo que tener aquí. Un cacharrito muy chico. A lo mejor la foto ha salido muy grande, pero... Es como un pendrive, un USB, que nos indica... que no voy a encontrar. Que lo que nos indica es eso que os he comentado. Bueno, no lo encuentro. Igual está en la maleta. Igual está en la otra maleta. Que lo que nos va tomando son las unidades de humedad, los valores de humedad cada el periodo de tiempo que lo hayamos marcado. También nos da la temperatura y nos calcula el punto de rocío, ¿vale? Entonces, normalmente se puede ver a qué hora tenemos más vapor de agua, si es causa posterior de la condensación. Es un aparato muy sencillito y la gente dice, ¿pero tiene cámara? No tiene cámara. Y luego, pues igual, las temperaturas exteriores. ¿Por qué? Realmente la relación suele estar entre las condiciones interiores y las condiciones exteriores. Ahí es donde está el problema de la humedad, de condensación. Ya en el 79, en el código, en las condiciones térmicas de la norma básica, nos hablaba de la limitación, era una limitación nada más que predictiva, donde decía que la temperatura interior tenía que ser mayor que la temperatura de rocío. Hacía este cálculo, ¿vale? Que lo he puesto en la fórmula simplemente para que sepáis que está formulado. Y luego, pues, en el maravilloso abaco psicométrico, que yo no sé si os acordáis, algunos, a mí me lo hizo pasar fatal en la escuela, el abaco psicométrico, pero la verdad es que luego me ha venido muy bien. Tanto es así que tengo una app que es un abaco psicométrico, que mete los valores y te dice lo que sale, ¿no? Luego, en la norma básica ya lo complica un poquito más porque realmente entra un poquito más y hace esa diferenciación entre en las condensaciones superficiales, que eran las únicas que trataba el otro, porque realmente es lo único que dice el otro, y no haya condensaciones porque realmente estas condensaciones, el daño que producen en el interior del cerramiento es que descompone el aislamiento térmico. Eso sí lo sabíais. Cuando hay una condensación intersticial, se descompone, sobre todo los poliuretanos, vamos, que son espuma, o sea, son polvo. Cuando tú pasas la mano son polvo. Y entonces, en este caso, pues hace una limitación, a la superficial le hace una limitación cuantitativa que dice que tiene que ser la temperatura superficial, o sea, la humedad superficial, el menos del 80% del ambiental, y las condensaciones intersticiales ya las hace cualitativas. Y dice que tiene que ser mayor que este valor, que es el 75% de la transmitancia térmica. Luego, nuevamente, me hace falta conocer la transmitancia térmica. Y para eso, el mejor valor, o el equipo para medirlo, con la 1. Esto es lo que yo os hablaba de bueno, no, esto no es. Sobre los factores que nos marca la normativa nos dice dependiendo de la categoría higrométrica, de la clase higrométrica que tenga, dependiendo de la clase higrométrica, pues ya nos dice. Creo recordar que esta era clase higrométrica 3 es 55% de humedad y se refiere a espacios tipo vivienda y demás. La clase higrométrica número 4 creo que es hasta el 62%. Y la clase higrométrica número 5 pues suelen ser espacios que tienen el 70%, como suelen ser lavandería o piscina o cosas así, ¿no? Y dependiendo de eso, pues tiene a cada zona climática pues le corresponde su valor límite. Bien,
¿Aburrido? Bueno. Yo no sé lo que sabéis de hermeticidad, pero yo sí es verdad que aquí he encontrado, es lo que os comentaba, he encontrado una cierta laguna porque pensamos que cuando construimos o cuando hacemos una casa, por el hecho de tener 4 paredes y un techo, es hermética y no suele ser así. No suele ser así. No significa que tenga que ser hermética, pero que no sabemos todo lo hermética que es, porque la falta de hermeticidad sí nos puede generar una serie de problemas. Y aquí es donde realmente yo os quiero contar, ¿no? La primera identificación que podemos tener son lo que os he comentado antes, esas corrientes de aire. Tú estás sentado y notas realmente cómo se está moviendo el aire, o el ruido exterior que hablábamos, o los olores. Los malos olores. No tengo... Ahora os voy a poner un vídeo, ¿vale? De una prueba que hicimos para localizar por dónde vienen los malos olores. Lo hicimos con el blower door y con humo, pero con humo en plan salvaje. Luego me di cuenta que fue en plan salvaje, pero a priori quedamos como unos señores. Luego dijimos, yo con una mijita de menos de humo hubiéramos resuelto igual, ¿no? Pero bueno, porque los olores también es falta de confort. Y cuando hablamos de una envolvente, la envolvente del edificio es una envolvente, pero la envolvente de tu casa es otra envolvente, porque ese forjado que tienes con el del primero forma parte de tu envolvente. Entonces, pues, en el tema de los olores, eso tiene mucho que ver, ¿vale? O tiene mucho que decir. Y luego, pues lo mismo, ¿no? El alto consumo energético. Ahora veréis por qué. Cajones de persiana, ¿vale? En las que cuando ha llegado el carpintero y los ha puesto, el remate o el relleno ha sido con el papel de este de pompita, porque ha dicho, aquí se nos han quedado 2 dedos, esto no hay quien lo llene. Pues entonces, ¿vale? Eso genera un problema. Carpinterías, ventanas clasificadas A1, tipo 1, las mejores, roturas de puente térmico de PVC con 4 láminas de vidrio, mal colocadas. Estos son infiltraciones por el marco. Ventanas certificadas, ¿vale? Que te ha costado un riñón. O luego una rajita que tiene la pared, porque que es normal, ¿no? Que suele tener la edificación, las llagas se deteriora con el paso del tiempo y, bueno, esto no es una llaga deteriorada, evidentemente, pero sí es verdad que se deteriora y el paso del tiempo hace mella en todos y en todo, ¿vale? A mí yo ya me levanto de la silla y hago... Y lo mismo le pasa a los edificios, ¿vale? La agresividad, la agresión del tiempo, del viento, hace que hay muchas fachadas de ladrillo visto, por ejemplo, que el propio llagueado se vaya deteriorando, ¿no? Pensamos que no hay que tocarlo, pero sí. Bueno, el método de medición. Para la localización, lo mejor es la termografía y el humo, porque la entrada de aire es una cosa que... Tú realmente no sabes que entra, pero te cuesta mucho trabajo ver y sobre todo documentar luego por dónde entra. Porque no solamente hay que decir, y entra mucho aire, sino entra tantos litros metros por segundo y entra por aquí, por allí, por allí. Porque en muchas ocasiones, aunque hagamos una pericial y seamos peritos, el objetivo no es demandar a nadie, es arreglar un problema, ¿vale? Porque no hay nadie a quien demandar o porque... En muchas ocasiones, cuando te das cuenta, es la falta de mantenimiento la que ha generado, y ustedes saben que las palabras malditas que le puedes decir a un abogado es falta de mantenimiento. No, tío, eso no lo ponga. Digo, pero es verdad, la falta de mantenimiento, pero no quieren escucharla. ¿Vale? Bueno, pues
Mira, esto es como se ve con termografía, luego enseñaré más termogramas. Tengo más termogramas más. Esto es un termograma entra el aire frío, entra de la calle el aire frío y al barrer la superficie de la pared se proyecta y salen como llamas. Parecen que salen llamas. Es aire. Lo que pasa es que entra más frío de la calle y enfría la superficie de la pared. Este es con humo, ¿vale? Esto es una bueno, si era una grieta, porque realmente atravesaba todo el Parlamento. ¿Veis el humo cómo se nos estaba yendo? Y más aún, era una grieta en la medianera. Ya fue lo que me dejó fuera de juego, porque yo me di cuenta porque pasé y dije yo, aquí, detector de filtración. Y lo pasé el humo y estaba saliendo por ahí. Y este es el blower door. Esto haremos una prueba, como he dicho al principio, el miércoles por la tarde, el miércoles al final de la sesión, que es el blower door. He conseguido engañar a un amigo y me va a dejar el ventilador y la puerta, ¿vale? Porque el funcionamiento del blower door lo que hace es poner en depresión al recinto. Tú controlas la presión de aire que tienes dentro y tienes fuera. Y como tú sacas el aire, no te quedas al vacío. Y es cuando te das cuenta que las edificaciones no son herméticas. Es que no tienen por qué serlo. O al menos tienen que serlo lo máximo posible. Veis al principio aquí cómo funciona, ¿no? Sale el aire por el ventilador y te entra por donde menos te lo esperas. ¿Vale? Lo que os comentaba antes con respecto a los valores de referencia, la normativa no nos dice absolutamente nada. Ya el C79 hace mención de este tipo de historias porque lo que hace es clasificar las carpinterías en función de una permeabilidad, ¿vale? La clase A1, A2, A3, dependiendo de 50 metros cúbicos hora metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que 50 metros cúbicos de aire entran cada hora por un metro cuadrado de ventana. Pero te lo pide a 100 pascales. 100 pascales son 46 kilómetros por hora de velocidad de viento. Tampoco todos los días hacen 100 pascales, ¿vale? Entonces también el equipo este nos permite poder medirlo a las presiones que nosotros queramos. Lo normal es medir en 4 pascales, en 10 pascales, porque sabe que es una presión de aire normal. Pero bueno, vuelvo a decir aquí que lo que hace simplemente es clasificarnos las carpinterías. Es más, la normativa dice que no está viendo, no te está diciendo con el encuentro de la carpintería con el marco, que no, que ese es otro problema. Se entiende que tiene que ser impermeable al aire. No tiene nada que ver aquí. Y en el código técnico, el 2013, te habla igual, ¿vale? Las limita, menos de 50, a igual a 100 pascales, pero tampoco te dice que la envolvente, qué permeabilidad tiene. Con respecto al código técnico, sí es verdad que nos marcan los mínimos, que es lo que yo estaba comentando antes, que es un poco extraño, porque está bien que te marque el mínimo, pero ¿por qué no nos marca un máximo? Como decir, aquí solamente puede circular a 60 kilómetros por hora. Barra libre para todo el que quiera correr. Y este es lo que pasa aquí, el código técnico no nos está marcando máximo. Y esta es una de las grandes consecuencias. ¿Os acordáis de Luis Arizmendi? Tiene un libro de instalaciones magnífico para cálculo de instalaciones. Pues esto le llama el método de la rendija. Y es calcular cuánta potencia te hace falta para calentar a un salto térmico el aire. Pues toda la permeabilidad que tengamos extra son euros. ¿Me habéis entendido? Si la vivienda es muy estanca, pues no tengo que calentar, tengo que calentar poco extra, pero si la vivienda o el edificio es muy permeable, todo eso tengo que pagarlo, y eso se paga así. Con una diferencia, un salto térmico entre el interior y el exterior de 15 grados, si tengo una renovación hora de 0,3, pues necesito 765 vatios para poderlos calentar. Pero si tengo 5 renovaciones, necesito 12,75 kilovatios. Kilovatios que sí, que pagamos mes a mes la factura, que no nos damos cuenta. Pero estamos hablando de que es la envolvente, es una medida pasiva. No cuesta dinero hacerla bien.
No cuesta dinero encontrarlo. Bueno, encontrarlo sí cuesta dinero, si no, no hay quien levante el negocio. Pero que realmente no es un equipo, no es nada que tenga que estar condenado. Una vez que lo cierres, se acabó. Y evidentemente esto es un problema. Os quiero comentar una cosa aquí, que no sé por qué no lo he sacado el próximo día. Es que el resto de normativas europeas de otros países tienen sus condiciones de máximos en las renovaciones hora. Para hacer Passive House, ya que os suena a todo Passive House, habitualmente en viviendas normales del código técnico, ¿vale? Construidas ya con código técnico, las renovaciones hora puede estar entre 3 y 5 renovaciones hora. ¿Qué significa esto? Que tu casa se renueva sola entre 3 y 5 veces. ¿Vale? A 50 pascales, a 30 kilómetros por hora. Es que, mira, mañana lo explicaré, pero se coge N50, que se llama N50, el número de renovación a 50 pascales, porque es como decir, se buscó un número en el que nos sirviera de estándar de todas las medidas. Como tú decís, ¿tu coche cuánto consume a los 100? Pues tanto, no es que tu coche siempre consuma 6 litros, consume 6 litros a los 100 como media. ¿Vale? Se tomó esa medida estándar y en el número de renovaciones hora se cogió en los 50 pascales como ese valor estándar, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, la Passive House, como he dicho, son entre 3 y 5, la Passive House está en 0,6. Hacer una Passive House obliga, porque es que si no, no hay certificado energético, no hay certificado de Passive, que tenga 0,6, porque lo que se pretende es, ¿os acordáis cuando os conté que nos bajábamos de la cueva? Nos bajamos del árbol y nos metimos en la cueva. Lo primero que hicimos, que no os lo he contado, pero lo primero que hicimos fue meternos en una cueva. La cueva mantiene la temperatura lo más estable posible. Pues eso es lo que trata de hacer el Passive House. Volver a esos principios de decir, bueno, que la envolvente sea lo más estanca y yo simplemente calentando un poquito y enfriando un poquito, que sea yo quien controle el edificio, no que sea el edificio quien me demande porque no lo controlo. Eso es lo que hace una Passive. No solamente lo hacen renovaciones, la envolvente térmica tiene que tener unas características y unos aislamientos, no puede haber puente térmico, es mucho más detallado. Pero lo que os quiero decir es que el número de renovaciones hora es muy importante, por esto mismo, porque el consumo se nota. Nosotros hicimos un dictamen, bueno, era un cambio de alquiler que iba a haber un hotel y entonces se quiso valorar el estado de las carpinterías. Y las carpinterías tenían muchísimas filtraciones. Y lo que calculamos fue cuánto de más tenían que trabajar las máquinas para climatizar la habitación. No sé si me entiendo. Si me explico, perdón. Yo me entiendo bien, o creo que me entiendo. Porque, claro, eso nos permitió calcular los kilovatios de energía que necesitaba. A partir de ahí, con el tipo de máquina que tenía las habitaciones, calculamos cuánto coste era de más para esa entrada de aire extra y entonces dijimos, bueno, es cambiar la máquina, vale tanto, el retorno de la inversión se produce en... Entonces, la verdad es que fue una argumentación científica, ¿no? Que es un poco de lo que se trata en nuestro trabajo, ¿no? Como sabéis, otro de las velocidades, otro de los valores recomendados suelen ser la velocidad de aire, que no suelen marcar, pero esto es más, como he dicho, ahí los ingenieros lo tienen mucho más controlado porque nosotros nos hemos quedado con lo que es la envolvente, pero realmente en cuestión de máquinas ellos lo tienen mucho más controlado a la hora de las temperaturas, las velocidades, todo eso. Y yo creo que, y lo que quiero es un poco que os quedéis con esta imagen, porque creo que es un poco el resumen de lo que quiero comentaros, que el confort no es una cuestión solamente de aislamiento térmico, no es una cuestión solamente de que no exista condensación, no es una cuestión solamente de que exista más o menos hermeticidad, sino el confort, al fin y al cabo, necesita el equilibrio de todas y eso es lo que hace que tú en tu vivienda estés confortable, que es la palabra ya en sí mismo lo dice, y sobre todo no tengas ningún perjuicio que es lo que te produzca el daño por esa falta de confort, ya sea por frío, ya sea por humedades de condensación, ya sea por esas entradas de aire que te hacen que tengas un incremento alto. Y como yo llevo esta frase por lema
no es mía, aunque muchos parece que me han dicho que ya que es mía, no es mía, es de Lord Kelvin, es que todo lo que no es medir es opinar. Y al fin y al cabo creo que nuestro trabajo como perito, como he dicho antes Ana, se debe de basar mucho en esto. Da igual que sea el confort, que sea una deformación, que sea un hundimiento, que sea el ancho de una fisura o de una grieta. Pero al final tenemos que ser científicos para poder llegar a algún objetivo y poder realmente cuantificar y poder ver si estamos dentro de la norma, si no estamos dentro, o si estamos dentro de valores aceptables o dentro de valores acordados, que creo que es un poco el trabajo que tenemos como técnicos y como peritos, pues más aún. Me quedan 15 minutos. Yo podría seguir hablando. Dime, ¿verdad? No se habla en ningún momento de capilaridad. Sí, no he hablado de capilaridad, porque es verdad que tú tener capilaridad es una falta de confort, es cierto, pero la capilaridad tiene un origen extra, no por las propias características bueno, sí se puede entender que tiene las propias características porque no existe ninguna barrera que lo limite, pero no lo entiendo como una falta, no son parámetros, para mi punto de vista, relacionados con este tipo de confort que estamos hablando del confort ambiental, ¿vale? Evidentemente, como he dicho, dentro de las 5 humedades, la capilaridad es una de... Para eso sabéis que hay muchas técnicas de reparación, por ósmosis, por inyecciones de resina. Yo lo de la esto me cuesta mucho trabajo todavía creerlo, pero es verdad, invierten los polos, la polaridad y no sube el agua. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo ver como si un cotilla, es como... Os voy a ser sincero, ¿vale? Sé que se está grabando. Muchas empresas, vamos a llamarlo así, con unos criterios impresionantes, pero prácticamente, más que diagnóstico, lo que dan son soluciones, lo cual me parece cojonudo, ¿eh? No lo quiero decir. Pero yo, como quizá ese puntito de curiosidad, hay muchas veces que para tú poner un tratamiento, yo preferiría saber bien qué le pasa al paciente. Es como ir al médico y decir, me duele la mano, no te preocupes, te lo corto por el codo y se te abordo lo de mano. Y es verdad, porque en muchas ocasiones esas soluciones son muy caras y en ocasiones desproporcionadas, bajo mi humilde opinión, ¿eh? Que yo me llevo muy bien con todas, pero creo que hay que conocer bien qué es lo que ocurre para poder decir, esa es la solución, no queda otra. Esa era mi pregunta. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo ¿El qué? la capilaridad del... Bueno, no. Yo verá, mira, no tiene nada que ver con este tema, ¿vale? Vamos, me voy a saltar un poquito la página, ¿vale? Puedo, ¿no? Mira, hay una prueba. Bueno, lo primero, que el tema de la cata, para poder ver el contenido de humedad, eso no hay quien te lo quite, ¿vale? Hay humidímetros de terreno, yo tengo aquí un humidímetro, ¿vale? Que con una sonda concreta. Verás tú que me lo han quitado todo. No, este sí está en la maleta. Con una sonda concreta puedes medir la humedad del terreno, pero claro, tú mides una humedad del terreno superficial, ¿vale? Deberías hacer una cata y verlo. Luego hay una técnica, hay una técnica, no, sí, es una técnica, que es la tomografía. ¿Sabes lo que es? Mira, pues eso lo están utilizando mucho, o algunas empresas que yo he visto lo hacen con las inyecciones de resina para la mejora del terreno. Son con unos diodos que colocan en el terreno y mandan un impulso eléctrico, ¿vale? Y dependiendo de la intensidad del impulso, ellos sacan un mapa de donde puede haber agua, donde puede haber hueco, donde puede haber... No es un estudio geotécnico, ¿vale? Eso te puede dar mucha información de saber si tienes bolsas de agua, porque al final el caso de la capilaridad es muy difícil de combatir. En ese tipo de casos, prácticamente lo interesante es la solución. Más que porque el diagnóstico, nada más que tú tienes determinado que es capilaridad, es que ya empiezas a luchar contra algo que no se ha previsto desde el proyecto. Entonces, métele una barrera química.
que es una de las soluciones que también se venden. Hay diferentes, bueno, si la de capilaridad es una barrera química horizontal. Si la tienes por filtración de pared, por ejemplo, en sótano o demás, hay una técnica de incubado que lo que hace realmente es evitar que el pavimento sea permeable, porque el agua siempre va donde hay menos presión, como todos en la vida. Siempre todos, ¿dónde vamos? Intentamos estar en situaciones donde la presión no sea la más agradable posible. Y eso es lo que trata de hacer el agua. Entonces, cuando no quieres que entre, tienes tratamiento. Yo, personalmente, ya que estamos fuera de programa, yo no soy partidario de esconder las cosas. Porque la puedes esconder, tipo cámaras bufas, tipo... Y es que... En Sevilla hay un garaje de 5 plantas que paga a la empresa suministradora de agua y de saneamiento 10.000 euros al mes por vertido a la red de las bombas. Y lo único que habría que hacer, a lo mejor si se paran a pensarlo, la inversión más lógica podría ser hacer bien estanco ese garaje. O comercializar el agua. Agua embotellada. Pero el control de ese tipo de situaciones es complejo, ¿eh? Pero sí es verdad que hay muchas técnicas, ¿eh? Yo colaboro con una empresa en Sevilla que se dedica a hacer cosas que dices tú, ¡y hombre! Sótanos de 3-4 plantas con la planta de abajo anegada, que la vacían con bomba y hay resinas, se llaman resinas acuorreactivas, que sellan las juntas, porque por mucho que pensemos, 2 cosas. El hormigón no es impermeable, olvidémonos, ¿vale? Si tú le puedes meter aditivo, lo puedes hacer más impermeable, pero no es impermeable al agua. Y segundo, todas las juntas de unión, él le pasa lo mismo que el aire. El aire realmente entra por las juntas de unión, mañana lo veremos, pasado mañana lo veremos, todo entra por la junta de unión. Es muy raro que te entre por un cerramiento opaco, pero también es permeable. Porque es permeable. Pasa que en cuestión del aire no, pero los sótanos, mira, encuentro de losas con pantallas, ¿cuántas veces habéis encontrado que sale? Que sale por ahí, y eso hay una solución, que es que se mete un cordón de una resina acuorreactiva, que la resina lo que hace es reacciona cuando tiene presencia de agua, aumenta de volumen, y se queda. Yo, de verdad, he visto, que os estoy diciendo que paga, todavía no se ha convencido de que tiene que arreglarlo, pero he visto otro, que eran 3 plantas, y planta de abajo y media de la segunda, o sea, -3 y media de la segunda, y -2 y media, anegada. Anegada. Yo no sé si ustedes tenéis aquí ese mismo problema, supongo que sí, tenéis un nivel freátrico alto, nosotros en Sevilla igual, y la construcción del metro y la construcción de garajes está haciendo que el mapa del nivel freático de la ciudad esté cambiante permanentemente, y cosas que no han tenido problemas en la vida estén empezando a tener problemas ahora. Ya no por humedad de capilaridad, que eso es lo de menos. Ya son por asientos diferenciales. Entonces, pues sí, la humedad es jodida. Es jodida. Pero, oye, es muy divertida, ¿eh? ¿Alguien más? Bueno, pues yo por mi parte animaros a que miráis todo, que tengáis curiosidad. Hay veces que medir no vale para nada, también os lo digo, pero te quedas a gusto, ¿vale? Porque te has enterado de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Y sobre todo, es fundamental, por lo menos yo, mi poca o mi mucha experiencia, siempre me lleva a que hay que entender bien lo que está sucediendo. Porque entendiendo bien lo que pasa, la solución es súper sencilla. Os lo digo de verdad, ¿eh? Otra cosa es que sea muy cara, pero la solución es súper sencilla. Y yo creo que el secreto de nosotros como peritos es que cuando lleguemos al sitio, cuando volvamos y lo tengamos todo, entendamos perfectamente lo que ha sucedido para contárselo a la otra persona, ya sea un propietario, ya sea un letrado, ya sea un magistrado, ya sea tu madre, que lo entienda.
porque solamente cuando tú entiendes algo eres capaz de explicarlo. Y yo siempre he dicho, digo, a mí enseñar, o sea, a mí así contaros cosas me encanta, porque ustedes sabéis lo que yo estoy aprendiendo, porque yo me autocritico a mí mismo y muchas veces me hago preguntas que ustedes no me las hacéis, pero yo ya me las he hecho y las he resuelto. Y otras que no tenía ni idea y que digo, cago en la mamá, me ha cogido. Me tengo que ir a mi casa a ver cuando llegue a comer. Pero bueno, nada, sobre todo es divertirse mucho con la pericial y con los equipos, que tenéis mucha suerte de tener un montón y dar mucha información. Así que nada, muchas gracias por el ratito que había echado. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ara, si us ve de gust, hi ha cervesetes aquí fora, us podem esperar minuts, la fem petar i bueno, què més us volia dir? Si algú us vol apuntar al curs de demà i passat demà encara pot, i els que us apunteu als cursos teniu uns bonus de lloguer de les eines per pràctiques. La gent que estarà als cursos ja us ho explicarem més, podreu llogar les eines a molt baix preu, no sé si són 5 euros 4 dies, una cosa allò ben bé testimonial, perquè després pugueu posar en pràctica tot el que hem fet. Sé que als cursos utilitzarem alguna màquina que no tenim, però ja farem la llista de la compra, la comprarem i podreu fer-la servir amb aquest preu molt barat. Dels cursos? De 10 a 2 i mitja del matí, amb esmorzar, està inclòs, i després hi ha una hora i mitja de decalatge i comencem a les 4 i acabem a les 8 i mitja. I el dimecres és de 10 a 2 i mitja també. Demà és temperatura i condensacions i el dimecres l'hermeticitat. Res. Ni cas. Tira. Doncs cap problema. Si no la podeu fer ara, podeu... Passa res. Qualsevol error que us doni, escriviu a AAEPFC, sense la M, perquè la M no tenim actualitzat al mail, a Agrupació Arquitectes Pèrits Forenses Catalunya, AEPFC, @coac.net, i diu, Marta, la nostra secretària d'agrupacions, que em vull inscriure, i li podeu fer dues coses, o demanar que us ho carreguin al compte col·legial, o bé fer la transferència i passar el comprovant. AAEPFC @coac.net. Mira.